En los años 70, México se detenía los domingos. No había centros comerciales abiertos, nadie miraba un teléfono móvil y las prisas parecían prohibidas. El aire de las calles se llenaba con el aroma de la barbacoa, las televisiones reinaban en las salas y la familia no era una excepción, sino la rutina más sagrada. Era una pausa nacional con reglas no escritas. Misa por la mañana, la comida con los abuelos, paseo por la Alameda o una función de lucha libre por la tarde. Todo tenía un ritmo propio, un orden entrañable y un encanto que hoy parece perdido. Lo sencillo alcanzaba, y lo que alcanzaba se volvía inolvidable. Así eran los domingos en aquel México setentero, y hoy vamos a revivirlos. La jornada no arrancaba realmente hasta llegar a la casa de los abuelos. La mesa ya estaba puesta, el guisado hervía lento y el olor a frijoles recién cocidos se mezclaba con el del pan recién salido de la panadería. Comer juntos no era una obligación, era el corazón del día, el acto que lo marcaba todo. No había comida rápida ni entregas a domicilio, todo se hacía con paciencia y cariño. Mientras los mayores discutían sobre el precio del maíz o el salario mínimo, los niños corrían entre risas por el patio o se disputaban la pierna del pollo como si fuera un tesoro. La sobremesa no tenía prisa. Se alargaba con café en pocillos de peltre y carcajadas que se escapaban hasta la banqueta. Ahí se construían recuerdos que hoy parecen imposibles de repetir. Todo giraba en torno a aquella mesa larga, cubierta con mantel de plástico, donde nacían conversaciones que nadie grabó pero que todos guardaron en la memoria. ¿Dónde quedaron esas pláticas que nunca se registraron, pero que todavía resuenan en quienes las vivieron? Ir al parque de Chapultepec no era un paseo cualquiera, era casi un rito. Familias enteras caminaban bajo la sombra de los árboles, rodeadas de vendedores de globos y fotógrafos con sus cámaras instantáneas. El ambiente olía a elote asado, a tierra húmeda después de la lluvia y algodón de azúcar que se pegaba en los dedos. Los niños alimentaban a los patos, se subían al trenecito como si fuese la montaña rusa más grande del mundo y esperaban con ansias la visita al zoológico. Ver de cerca un oso o un tigre era un espectáculo que dejaba boquiabiertos a todos. La emoción alcanzó su punto más alto en 1975, cuando el panda gigante llegó desde China y se convirtió en la estrella del zoológico. Las fotos con el mono araña, las vueltas en lancha por el lago y la alegría de esas caminatas completaban un domingo perfecto. El parque sigue existiendo, pero la magia de aquellos días ya se siente distinta, como si hubiera quedado atrapada en el tiempo. Y cuando el reloj marcaba las 8, la televisión dejaba de ser un simple mueble para transformarse en el centro de atención. Raúl Velasco aparecía impecable, levantando la cortina del show más esperado de la semana. En su escenario nacían estrellas y se consagraban ídolos que dejarían huella en toda una generación. No había control remoto, se veía lo que había, y eso era suficiente para reunir a toda la familia frente a la pantalla. Los niños se quedaban dormidos en el sillón, los adultos comentaban los vestidos de las cantantes, y hasta los comerciales se volvían tan recordados como las canciones. Velasco no solo presentaba artistas, imponía modas y escribía historia. Era el cierre perfecto de la semana, el ritual nocturno que nadie osaba perderse. Hoy todo se consume bajo demanda, pero en ese entonces valía la pena esperar por esas 2 horas de espectáculo que parecían mágicas. Y cuando llegaba el momento de caminar por el centro histórico, la sensación era como entrar en una ciudad diferente, iluminada por un brillo especial que solo los domingos podían regalar. La Alameda Central en los años 70 lucía impecable, llena de familias paseando y vendedores ambulantes que ofrecían sus productos con voces que se mezclaban entre risas y conversaciones. El aire estaba impregnado de tamales recién hechos y café de olla, mientras payasos y músicos callejeros llenaban de vida cada esquina. El majestuoso Palacio de Bellas Artes abría sus puertas y caminar por Madero era casi una obligación dominical, un recorrido que se sentía más festivo que rutinario. Lo más bello era que para disfrutar de todo aquello no se necesitaba dinero. Bastaba con detenerse frente a las vitrinas, escuchar la música en vivo que brotaba de algún kiosco o simplemente sentarse en una banca para contemplar la vida pasar. Los edificios antiguos parecían susurrar historias al oído, y el ritmo del centro era pausado, cordial, profundamente humano. Hoy el corazón de la ciudad sigue en pie, pero aquella calma dominical se perdió entre el ruido constante y la prisa que no deja respirar. En plazas y kioscos, las tardes se llenaban de boleros. Tríos de guitarras afinadas con esmero acompañaban voces que cantaban amores eternos y promesas imposibles de olvidar. Bajo el sol, parejas maduras bailaban sin vergüenza, tomadas de la mano,
mientras los niños corrían y jugaban alrededor sin interrumpir la melodía. Cada canción sonaba como una confesión lanzada al viento, un suspiro melódico que evocaba tiempos más románticos. Los músicos no eran famosos, pero tocaban con el corazón, dejando el alma en cada nota a cambio de unas monedas. El requinto marcaba el compás, las voces se quebraban con emoción, y el público escuchaba en silencio, con un respeto que convertía cada presentación en un concierto íntimo y gratuito. Así se cerraba la tarde, con notas que quedaban suspendidas en la memoria como ecos de una nostalgia que aún vibra. El domingo, sin embargo, comenzaba mucho antes. Al amanecer, las familias caminaban bien vestidas hacia la parroquia. El sonido de los bancos de madera al crujir y el eco solemne del órgano llenaban el templo. La misa no era una opción, era parte del orden social que todos cumplían. Cada gesto estaba marcado, cuándo santiguarse, cuándo ponerse de pie o arrodillarse. Ahí se compartían las noticias de la comunidad, los anuncios de bodas, nacimientos y despedidas. Los niños miraban distraídos al techo, mientras los adultos escuchaban con atención cada palabra del sermón. Al salir, la calle olía a tamales y café de olla, marcando el verdadero inicio del día. Después de misa, el destino casi obligado era el puesto de barbacoa o carnitas. La barbacoa envuelta en pencas se acompañaba de un consomé humeante servido en vasos de unicel, tortillas recién hechas y limones partidos al instante. Quien prefería carnitas elegía entre maciza, cuerito o nana, y aguardaba pacientemente su turno. Se podía comer en casa o en el mismo puesto, siempre en familia. El primer taco se recibía en silencio, casi con reverencia. Después venían las charlas, la segunda ronda y la clásica frase de guarda un taco para tu tío. No existía el brunch, solo el sabor auténtico que atravesaba clases sociales y unía a todos en un mismo ritual. Aunque la barbacoa y las carnitas siguen vigentes, ya no saben igual. Algo del encanto de aquellos domingos quedó atrapado en el pasado. Con el estómago lleno, llegaba el turno del periódico. Papá abría con cuidado las páginas del Excelsior o el Heraldo y se perdía en cada sección. Política, deportes, espectáculos. El aroma de la tinta impregnaba la casa y el crujido de las hojas se volvía parte del ambiente. Los niños aguardaban ansiosos el suplemento dominical, sobre todo para leer a Memín Pinguín. Ese personaje travieso y noble lograba arrancar sonrisas, pero también dejaba pequeñas lecciones escondidas entre sus aventuras. Leerlo era tan esencial como escuchar la homilía unas horas antes. Hoy, con pantallas brillando en cada rincón, ese gesto de pasar página quedó reducido a nostalgia. Y cuando caía la tarde, el plan muchas veces incluía una función en alguno de los grandes cines de barrio, templos de luz y sonido que completaban la magia de los domingos setenteros. El Ópera, el Continental, el Teresa o el París eran verdaderos palacios de luz abiertos a todas las edades. Entrar a uno de esos cines era vivir una experiencia completa. Las cortinas pesadas se corrían lentamente, los asientos de terciopelo crujían bajo el peso de los espectadores y los proyectores rugían como viejos motores que anunciaban la magia por comenzar. En la pantalla se proyectaban desde películas mexicanas de ficheras hasta westerns estadounidenses y clásicos eternos del cine de oro. Los intermedios servían para comprar palomitas, cambiarse de lugar o simplemente estirar las piernas. Las parejas aprovechaban la penumbra para susurrarse al oído y los niños miraban todo con ojos enormes, asombrados por un mundo que parecía imposible. Hoy quedan pocos de esos cines y aún menos domingos que se vivan de esa forma. El domingo tampoco terminaba sin fútbol. A las 12 o a las 4 de la tarde el país entero se detenía frente al televisor. América, Chivas, Pumas y Cruz Azul encendían pasiones, y las narraciones encendidas de Enrique Bermúdez o Fernando Marcos daban vida al partido como si fuera una batalla épica. Los goles se celebraban con gritos que atravesaban colonias enteras, y si alguien se perdía la jugada, no había repeticiones infinitas para consolarlo. El fútbol era más que un deporte, era un idioma compartido que todos entendían. Los niños intentaban imitar las jugadas en la sala, mientras las familias discutían tácticas como si fueran entrenadores. Era unión, rivalidad y fiesta en una sola pantalla. Otra parada clásica de esos domingos eran los tianguis. Miscalco, La Lagunilla, San Felipe o El Salado se convertían en verdaderas ciudades improvisadas, repletas de vida. Entre los pasillos abarrotados se vendía de todo: ropa, herramientas, juguetes, discos o perfumes pirata. El aire estaba cargado con olor a cuero nuevo, fritangas y música popular que se escuchaba en cada esquina. Las familias caminaban juntas, casi apretadas por la multitud.
Los niños se entretenían con dulces de tamarindo, trompos de colores o juguetes baratos que parecían tesoros. Se compraban cosas que no hacían falta, solo porque el precio lo justificaba. El tianguis era identidad, barrio y cultura hecha costumbre. Aún existen, pero aquel espíritu vibrante se quedó en el recuerdo. Cuando el sol bajaba, el domingo agarraba ritmo de golpes y llaves. Frente al televisor, las familias se reunían para ver las transmisiones desde la Arena México o el toreo. Los rudos y técnicos alcanzaban fama de actores de cine, y las narraciones hacían temblar las paredes de la casa, mientras los adultos analizaban cada movimiento con la misma seriedad que si fueran árbitros. Los niños, emocionados, imitaban al santo Blue Demon lanzándose sobre las almohadas. Y cuando no era lucha, el box llenaba de héroes como Rubén Olivares y Pipino Cuevas, quienes levantaban pasiones con cada golpe. No existía una división entre deporte y espectáculo, todo era parte del ritual dominical. Hoy, el eco de la lona y de la campana aún resuena en la memoria de quienes lo vivieron. Y después del estruendo, llegaba la calma. El atardecer se recibía con pan dulce y café negro, o con leche caliente para los más pequeños. Conchas, orejas, puerquitos de piloncillo, cada quien tenía su favorito. Se servía en platos de loza, alrededor de la mesa, mientras las conversaciones fluían sin prisa, sin la distracción de pantallas ni redes sociales. Solo voces, risas y silencios que no incomodaban. El pan era la excusa para prolongar la reunión, un cierre emocional que recordaba que al día siguiente regresaba la rutina, pero ese instante aún era nuestro. Esa simpleza tenía un valor que hoy muchos ya no conocen. Y casi como un ritual final, algunas familias se subían al coche para recorrer Reforma o Insurgentes sin rumbo fijo, con las ventanas abajo, la música bajita y las avenidas casi vacías, disfrutando la ciudad como si fuera suya. La ciudad respiraba distinto en aquellos domingos. Papá al volante, mamá de copiloto y los niños atrás mirando edificios, glorietas y monumentos como si fueran postales en movimiento. A veces el paseo terminaba con una nieve en la mano, otras con la vista puesta en el ajusco. Lo importante no era el destino, sino el trayecto, moverse juntos, sin prisa, disfrutando el camino. No existía el tráfico interminable ni el estruendo de claxon por todos lados. Había calma y, sobre todo, tiempo compartido. Hoy esa manera de contemplar la ciudad parece un sueño. ¿En qué momento dejamos de verla con calma? Las banquetas eran canchas improvisadas, pistas de carreras y hasta castillos levantados con bicicleta, valero o pura imaginación. Las tardes se llenaban de risas, gritos y juegos que no necesitaban nada más. Agua, va, gritaban, y el juego seguía. No se pedía permiso para salir, la única regla era volver antes del anochecer. La confianza en los vecinos era total. Todos cuidaban de todos. Si un niño se caía, otra mamá lo curaba. Si alguien se pasaba de travieso, otro papá lo corregía. Era una red invisible que protegía, enseñaba y formaba carácter. Hoy, esas escenas parecen irreales. Las calles siguen llenas, pero vacías de juegos. El domingo también amanecía con la televisión encendida. La familia reunida frente a Chabelo, con sus concursos, las catafixias y el famoso cuate, que ya era parte del ritual matutino. Después llegaba Odisea Burbujas, con títeres, canciones y un humor ligero que enseñaba sin que nadie lo notara. No había efectos digitales ni colores saturados que lastimaran la vista. Solo creatividad pura y voces humanas que atrapaban a millones de niños. Esa programación sencilla logró algo que pocas caricaturas modernas han conseguido: quedarse para siempre en el corazón. Eran programas que se transformaban en magia cada domingo. Y dime, ¿quién no extraña esa magia televisiva que parecía inagotable? Cada domingo tenía su propio ritmo, pero todos compartían un mismo espíritu. Nos dejaban el corazón lleno y el mundo en pausa por unas horas. No era un lujo, no era nostalgia, era simplemente la normalidad. Una normalidad que, vista desde hoy, se revela como un tesoro. Todo giraba alrededor de la familia, del momento presente, de lo simple. Y sin darnos cuenta, en esos detalles estábamos construyendo los recuerdos más sólidos y duraderos de nuestra vida. Si alguna de estas escenas también late en tu memoria, suscríbete al canal y acompáñanos a revivir el México que vuelve a sentirse cercano cuando lo recordamos juntos.